Carlos Romero mencionó que se han aprovechado de Evo Morales para llegar al gobierno. Hoy también mencionó que se está interviniendo en todas las organizaciones sociales. Romero ha denunciado que el gobierno está buscando defragmentar al Estado plurinacional. Hoy Luis Arce se ha alineado a la derecha todo porque de acuerdo a los análisis y los estudios en Bolivia, dicen que Evo Morales es el líder de Bolivia y que ganaría cualquier elección y a cualquier con quien compitiera. Por ello que hoy están persiguiendo a Evo Morales y para ello han trazado varios planes. Uno de los planes es dividir a las organizaciones indígenas. El otro también sería utilizar el censo para buscar confrontación entre las diversas regiones de Bolivia. Carlos Romero mencionó que este 2023 pasará a la historia como el año de la inteligencia artificial y es por ello que hoy están buscando el litio boliviano. Amigos, no olviden darle like y suscribirse al canal. Quedo con esta pregunta, ¿no? ¿Qué se traen? ¿Qué quieren el año 2024 y de repente el 2025? Le dejo con la palabra, doctor. Bien, Ramiro. Por un lado, evidentemente, estamos ante una estructura de personas que se ha servido del MAS, de la convocatoria al voto de Evo Morales, para llegar al gobierno nacional. Pero en realidad no tienen ninguna identificación con el movimiento del socialismo. Por eso lo primero que han hecho es proscribirlo simbólicamente, es decir, prohibir que se utilicen las banderas del MAS en los eventos de concentraciones sociales. En segundo lugar, tratar de afectar la unidad de las organizaciones sociales recurriendo a las represiones directas inclusive. En tercer lugar, lógicamente, lo que habíamos dicho, la fragmentación, la fractura de la bancada para prácticamente invalidar el escenario legislativo como un mecanismo de fiscalización e iniciativa legislativa. Alguna vez hay un dicho que dice en la sabiduría, en la jerga popular, piensa mal y acertarás, dice. Lo que vamos a decir, tómeselo en el sentido hipotético. Pero llama a sospecha, Ramiro. ¿Por qué? Porque hemos descrito todo este proceso de desinstitucionalización. ¿Cómo se puede resumir la desinstitucionalización? Como un debilitamiento de las estructuras institucionales del Estado plurinacional. Los dispositivos institucionales del Estado plurinacional los están debilitando, los están desprestigiando, los están deslegitimando, los están minando desde adentro. Entonces, aquí se trata de derruir el Estado plurinacional. ¿Por qué es importante el Estado plurinacional? Porque es el garante de la soberanía del pueblo. Porque es el garante de la unidad nacional. Porque es el garante de la unidad en la diversidad de culturas y civilizaciones. ¿A quién le interesa que esa unidad se fragmente? A la derecha y particularmente al imperio. Bien, entonces, el derruimiento de las instituciones no debería ser tomado como una casualidad, como una negligencia, como una inexperiencia. No. Tendríamos que tomarlo como una estrategia política. Pero a esto se suma una profunda afectación de la libertad de opinión. Por eso se alinea a los medios de prensa de la derecha para denostar todos los días a Evo Morales. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen estudios desde el exterior, Ramiro, que dicen que el presidente Evo Morales es el líder que más apoyo tiene en Bolivia, de lejos, con relación a los demás liderazgos, de lejos, de manera aplastante. Eso es lo que les preocupa. Y les preocupa el liderazgo de Evo Morales porque es el que articula a los pueblos de Bolivia.
Y si los pueblos de Bolivia están articulados, siempre van a ejercer soberanía económica y política, no van a permitir que los recursos naturales sean exaccionados desde afuera, ni van a permitir que la democracia plurinacional y el Estado plurinacional sean derruidos. Entonces, por eso buscan afectar ese liderazgo y afectar la estructura organizativa que es el movimiento al socialismo. Ahora bien, a ese debilitamiento institucional y la percepción del liderazgo de Evo Morales y los intentos de proscripción del MAS, hay que sumarle la activación de dos dispositivos que van a intentar que se conviertan en confrontacionistas, ¿no? Uno que ya lo han intentado, en realidad no ha tenido éxito, eh, que es tratar de dividir al movimiento indígena. Por eso el liderazgo pretendido de Choquehuanca, muy atrincherado en algunas zonas aymaras, estaba intentando generar fisuras, particularmente con otros pueblos indígenas del país. Eso no les ha funcionado. Podrían intentarlo nuevamente. Utilizan a la alcaldesa del Alto, utilizan a personajes vendidos al imperio, como de la Cruz y otros, ¿no? No han logrado, pero su intencionalidad era dividir la unidad de los pueblos originarios. Pero ahora van a tener otro dispositivo que no debería ser utilizado políticamente, sino más bien como estrategia de Estado, que es el censo. El censo debería servir para tener una radiografía de la situación demográfica, socioeconómica del país y tomar decisiones de política pública con base en esa radiografía. El censo es una necesidad que debe hacerse cada 10 años porque más o menos los planes indicativos estratégicos de Estado tienen una proyección decenal. Entonces, por eso es que los censos se hacen cada 10 años, porque obedecen a un criterio de planificación estratégica de carácter indicativo. Pero, y el censo, necesitamos hacerlo. Necesitamos saber cuánta población está concentrada en áreas urbanas, cuánta en áreas rurales, qué grupos etarios representa esa población, cuáles son los flujos poblacionales migratorios internos, es decir, cuáles son las condiciones socioeconómicas. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones con base en esa información a los siguientes 10 años. Pero no quieren hacer el censo, lo politizan. Y cuidado, luego estén utilizando el censo para enfrentar regiones. Cuidado. Porque ahí sí, digamos, a las fracturas institucionales sumaríamos fracturas territoriales. Y esto parece muy perverso, pero es una estrategia de destrucción del Estado plurinacional que coincide en un momento de reacomodo del orden mundial, cuando las potencias imperiales se disputan un nuevo reparto territorial del mundo, ¿no? Cuando Monroe dijo América para los americanos, en ese momento estaba reflejando, ¿no es cierto?, una consigna de reparto territorial del mundo, como decía Lenin. Una de las características del imperialismo es el reparto territorial del mundo. Recurren a las armas, a la colonización, y para eso necesitan países debilitados en sus instituciones, gobiernos serviles, ¿no? Los dejan corromperse, los dejan vincularse al narcotráfico, esa es su coima, y al mismo tiempo, con eso, los tienen agarrados, porque no van a poder luego rebelarse a las intenciones negras de poderes externos. ¿Y qué intereses estratégicos hay? Hay intereses estratégicos, sobre todo,
relativos a las fuentes energéticas, particularmente el litio, pero también a los minerales estratégicos, el hierro y los minerales estratégicos conocidos como tierras raras. El 2023, Ramiro, es un año que lo tenemos que recordar como 1776, cuando se produjo la Revolución Industrial, por ejemplo, o como el año en que en 1856 el inglés Harvey descubrió la balcanización del caucho y eso revolucionó el transporte en el mundo. O tenemos que recordarlo como cuando el día en que se inventó la locomotora, o los aviones, o el Internet. Es decir, el 2023 va a pasar a la historia de la universal de la humanidad como el año en que pasamos a la era de la inteligencia artificial. ¿Y la inteligencia artificial con qué funciona? Con minerales estratégicos. Dice que en Bolivia habrían 40 yacimientos. Entonces, esos son pues los intereses estratégicos. El mundo se reordena cada 50 años aproximadamente. Y justo ahora estamos en un momento de disputa de un nuevo reparto. ¿Y cómo debemos enfrentar los países del sur estos ciclos de reordenamiento mundial? Unidos, formando bloques entre países latinoamericanos, reactivando CELAC, fortaleciendo los bloques de países emergentes y no alineados, como por ejemplo el bloque BRICS. Pero resulta, Ramiro, que, por ejemplo, los chinos se van a retirar, si no lo han hecho ya, del litio en Bolivia. ¿Por qué? Porque no ven ninguna seriedad. Entonces parece que todo este derruimiento de las instituciones, potencial confrontación regional, convocatoria a Fuerzas Armadas, estaría configurando un escenario perverso para que nuestro Estado sea derruido, nuestro pueblo sea debilitado, fragmentado, afectado en su liderazgo natural, que es Evo Morales, en su estructura autoorganizativa, que es el MAS, con un país endeudado hasta el cuello, con intereses muy, muy caros, ¿no? En una situación casi de quiebra técnica, de default, y en estas condiciones estaríamos, ¿no es cierto?, listos para que entreguen otra vez nuestro patrimonio al saqueo de potencias externas. Entonces, ese puede ser un plan que suena muy maquiavélico de repente, pero que si nosotros articulamos sistemáticamente todo lo que está pasando, no deberíamos dejarlo de desatender, por lo menos en el plano reflexivo y analítico, para tomar mejores decisiones como pueblo boliviano en las siguientes jornadas. Está claro que el año 2024 es un año totalmente complicado, con varios elementos. Si es que se logra hacer las elecciones judiciales, se tiene previsto el tema del censo nacional, iremos seguramente a las primarias. Será un año muy, muy, muy complicado de actividades nacionales y en medio vamos a tener una justicia tomada, cooptada, porque a eso creo que están apuntando, un tribunal electoral tomado, cooptado, al mando del gobierno. Entonces va a empeorar las cosas y creo que ahí toca al pueblo de Bolivia tomar decisiones. Doctor, quiero agradecerle su presencia, no sé si hay algo más para complementar en este análisis que nos hace en el programa. Desde luego que estaremos atentos a todo lo que vaya aconteciendo, ¿no?, en nuestro país y también fuera de nuestro país. Doctor, si puede complementar algo más, por favor.
No, al contrario, Ramiro, agradecerle, nos hemos extendido bastante y simplemente, bueno, extender nuestro saludo, fraterno, eh, sentido a las familias bolivianas en esta Navidad para que puedan reunirse cálidamente las familias, pero al mismo tiempo hacer una convocatoria. Eh, las mentes perversas actúan justamente en las fechas en que las familias bolivianas se han recluido a su espacio privado para, qué sé yo, simbolizar alguna celebración. Recordemos la masacre de San Juan en el gobierno de Barrientos, cuando las familias mineras estaban concentradas en torno a la celebración del San Juan, los, los militares los atacaron a mansalva. Recordemos el feriado de Todos Santos, cuando se produjo un golpe de estado cruento y sangriento. Recordemos la masacre de Navidad en Amayapampa y Capacirca. Es decir, celebremos con nuestras familias estas fechas que son tan simbólicas, tan familiares, tan sociales, tan religiosas, pero al mismo tiempo no nos descuidemos de lo que estas mentes perversas que quieren destruir el Estado para entregar al país para una nueva era de saqueo, quieran hacer en los siguientes días, aprovechando la distracción de las familias bolivianas. Muchas gracias, Ramiro. Felicidades. Un abrazo a todos. Antes que se vaya, doctor, quiero jalarle la lengua un poquitito, un minutito más. Seguro que al año, en este panorama, al año vamos a tener cualquier cantidad de denuncias de falsas informaciones, falsas denuncias. Vamos a tener un año 2024 y 2025 terriblemente lleno de denuncias, y no hay que ser muy inteligente para saber a quién va dirigido la denuncia, todos los ataques mediáticos. Ese panorama va a ser terrible, doctor, como que ya se lo está viendo por alguno que otro medio que ha sido acusado de recibir millonadas también en sus cuentas de publicidad. Es decir, vamos a tener un año bastante de mucho ataque, doctor, ¿verdad? Con eso yo le despido y le agradezco. Además, si por favor puede añadir ese comentario, doctor. Sí, evidentemente, la derecha, como dice el presidente, interna y externa, no puede pues debatir ideológicamente, políticamente, no puede. ¿No es cierto? Porque obviamente ellos son sirvientes de intereses extranjeros. Entonces no tienen independencia política, ideológica, no pueden. De tal manera que tienen que apelar a la guerra sucia. Porque peor aún cuando carecen de proyecto político, carecen de agenda de Estado, carecen de autoridad y solvencia moral, no pueden enfrentar ideológicamente, que eso es lo que debería hacerse, ¿no es cierto? Hay un autor que se llama Tilman Evers, dice, a través de 4 mecanismos se activa la política para operacionalizar el poder público. Es la economía, las leyes, las ideas y la fuerza. Y en estos 4 elementos, el elemento importante, más importante de todos ellos son las ideas, porque las ideas son las que cohesionan a las generaciones, a los pueblos, a los estados, ¿no? Entonces, por eso decía Gramsci, la ideología es como el cemento que cohesiona la estructura del edificio, en este caso del edificio social. Pero como señores no tienen
la posibilidad de defender sus ideas, porque tendrían que salir a justificar por qué protegen el narcotráfico, por qué protegen la corrupción, por qué permiten que sus hijitos, sus familiares se involucren directamente en los asuntos públicos. Como no pueden hacer todo esto, ¿por qué no? ¿Por qué lo odian al MAS? ¿Por qué lo han utilizado? ¿Por qué no celebran el Día de la Revolución Democrática y Cultural?